¿Cómo te explica que el cubano está yendo a comprar a las MIPYME? ¿No se han dado cuenta que el régimen cubano ha inducido al cubano a comprar en las MIPYME, está quitándose la libreta paulatinamente sin darse cuenta? El cubano ya no está haciendo uso de la libreta para comer, porque el régimen la está desapareciendo paulatinamente. No nos hemos dado cuenta que la transición en Cuba comenzó dentro del propio Partido Comunista Cubano, con el control, y que para eso han contado con la complicidad de Europa, del propio Estados Unidos, del mundo entero, porque todos los países, y le faltaba uno solo importantísimo, que ya le está donando el arroz, y acabó de abrir las relaciones este año, Corea del Sur. Corea del Sur hace 3 meses abre su embajada, y ya en Corea está recolectando arroz para Cuba. Dime tú el favor. ¿Pero por qué, Carlos? Porque la dictadura cubana desde hace años le viene comprando lotes de Hyundai a los coreanos. Y nosotros no nos dábamos cuenta, la oposición de aquí, que no hace nada, que le pagan para luchar contra el comunismo, no se dio cuenta de barcos que salían de Estados Unidos llenos de Hyundai a la dictadura, a los puertos de La Habana. ¿Por qué nadie se dio cuenta? Para poder hacer una política, nadie se dio cuenta que había cabildeo. Y yo lo vuelvo a decir, para que Corea del Sur, el mejor aliado de Estados Unidos en Asia, militar, se llama Corea del Sur, para que Corea del Sur pudiera abrir relaciones con Cuba, tuvo que pasar con el permiso del Departamento de Estado. No hay manera que Corea del Sur tramitara o abriera las relaciones con Cuba diplomáticas si no hubiese visto el visto bueno del Departamento de Estado norteamericano. Que otro te haga el cuento. Y hoy estamos con relaciones con Corea del Sur. En menos de 3 meses, 4 o 5 meses, ya Corea del Sur está mandando un barco de arroz a Cuba, regalía al cuño. Vietnam no sé cuántos millones recaudó, pasó la chágara entre los vietnamitas para mandar para Cuba, más el arroz que le regala a Cuba. Es una complicidad global. ¿Y qué pasa con los que luchamos contra la dictadura? Nos escuchan, nos oyen, nos ponen atención. No, jamás. Jamás. Porque Castro, la dictadura de Castro, esa dictadura de La Habana, entiéndelo, amigo Raidel o Raicel, como te llames, ha estado en la mesa del juego de ajedrez político, hijo. Este que está aquí, campeón, 1989, le dio la mano Consejo de Estado en horas de la madrugada al señor Rockefeller a visitar a su amigo Fidel Castro. Y ahí comenzó ese joven en la posta número 9 del Consejo de Estado, Carlos Calvo, de la Casa Militar, a decir, aquí está pasando algo que no está bien. Y vi senadores, empresarios, religiosos, académicos, artistas de Norteamérica visitando a Fidel Castro. Por lo cual los cubanos de Miami los han tapado la vista a esos cubanos, porque este país no ha dejado que nosotros veamos que esta dictadura de 67 años a 90 millas del imperio, con una base militar en Guantánamo, salieron barcos por frente de la base naval de Guantánamo lleno de armamentos de militares para Angola, para la guerra de Cuito-Cuanavale contra un país aliado de los Estados Unidos llamado el régimen de Pretoria, el régimen racista
del apartheid. Y dejaron que la dictadura cubana pasara por el frente de Guantánamo, sus barcos de la Marina Mercante, los utilizó como barcos militares para transportar material bélico y tropas cubanas para Angola. Y los americanos permitieron que esos barcos pasaran por frente de ellos con la información que tenían desde aquí. Y permitieron que retrocediera Sudáfrica. Y permitieron que la dictadura ganara en Cuito, Guanabale. La guerra que se le permitió porque Sudáfrica hubiera ganado. Si a Castro no lo hubieran dejado con la complacencia de Occidente, Castro no ganaba Angola. Pero dejaron que Castro metiera la fuerza más grande de tropas militares a Cuito, Guanabale. Mandó a muchísimos generales para allá. A la mayoría de los generales. Tomaseviche, Espinosa, todo el mundo para Angola. Había que ganar Cuito, Guanabale. Y en esa ofensiva, el gobierno norteamericano republicano de Ronald Reagan mandó a su secretario de Estado a Luanda a conversar con Angola, Cuba y las fuerzas opositoras al MPLA, llamada la reunión de tripartita, donde fue el fin de la guerra, para autorizar la resolución 435 de la paz en el cono surafricano, la retirada de las tropas cubanas del surafricano, pero Castro puso algo en el memorándum de la resolución 435. La liberación de Nelson Mandela y el fin del apartheid y la liberación de Namibia. El gobierno norteamericano de Ronald Reagan, republicano, aceptó todo eso y Castro se fue de Angola hasta que el gobierno americano no bloqueó al régimen blanco de Sudáfrica. Y vino la libertad para Nelson Mandela, el Congreso Nacional Africano financiado, entrenado militarmente en luchas de guerrilla, luchas urbanas, cómo poner bombas, cómo hacer todo por las autoridades de las Fuerzas Armadas cubanas en territorio angoleño. Y financiamos y entrenaron la dictadura de La Habana, Cuba. Cuba financió y entrenó a las guerrillas y al movimiento de liberación de Sam Nujuma, de Namibia. Y estuvo todo en el cono surafricano para la resolución a través, hijo mío, de la ofensiva en Cuito, Guanabale. Estados Unidos se sentó en la mesa y se hizo la reunión tripartita y el fin de la historia. Fin de la historia. Hoy Angola es un país poderoso, petrolero, amigo de la dictadura cubana, y le tiene inversiones importantes a Cuba dentro también. Igual que Namibia, el país donde más diamantes se sacan en el mundo. Acaba de estar el presidente de Namibia en Cuba. Si no entendemos en la mesa de ajedrez político y subestimamos a la dictadura con Díaz-Canel, el puesto a dedo, el otro, y no entendemos la profundidad del régimen cubano en la arena internacional, la expansión, la política, la propaganda del régimen cubano en la política. Bueno, amigos, si tú lo sabes, ¿para qué estás aquí entonces? Miren hasta dónde ha llegado la dictadura cubana. Esto es serio. Y yo, como estudiante de otra nacionalidad, nacida en Colombia, pero más cubana que el cubano, le digo a Cuba, le digo a mi presidente Díaz-Canel, le digo a la revolución que los estudiantes de otras nacionalidades somos embajadores cubanos en nuestros países y que lo que nos enseñaron aquí lo replicaremos allá, que lo que ustedes nos muestran con esa solidaridad, con esa naturalidad, que siempre están ahí apoyándonos a nosotros, que nos dan todo lo que tienen, que no nos dan lo que les sobra. Nosotros le decimos hoy, presidente, que los apoyamos, que seremos embajadores y que no están solos. Cuba no está sola. ¿Ya entendieron? ¿Ya entendieron algunas personas?
Mi presidente Díaz-Canel, una colombiana.